Bom, acho que vamos começar. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença e pela organização do CODM. É um webinar sobre a vinha, em que dividimos a apresentação em duas partes. Uma pelo Paulo, que vai falar da confusão sexual na vinha e as nossas soluções, e a segunda parte, o Jorge Hernandes, sobre algumas soluções biológicas. Tanto o Paulo como o Jorge são da CBC. A CBC representa cá na Europa um pioneiro na área da confusão sexual. Tem grande experiência. O Paulo é italiano, mas vive em Espanha, e o Jorge é espanhol. Tem muitos anos de experiência neste setor e podem tirar todas as dúvidas que quiserem. Há um ícone aqui embaixo, se virem no vosso ecrã, que é o Question and Answer, que é um Q e um A. Se quiserem, podem colocar aí as vossas questões, que depois no final de cada apresentação podemos responder. Portanto, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez, e vou passar a palavra ao Paulo. Muchas gracias, Borg. Muchas gracias por invitarnos a Fitosistema por organizar este webinar. Siento decir que desafortunadamente no hablo portugués y realizaré esta presentación en español. Intentaré ir lo más lento posible, aunque a veces voy demasiado rápido porque hay muchas cosas que nos gustaría deciros. Y en este caso, soy el director técnico de SGC Iberia, Biogard, y llevo unos 20 años trabajando principalmente con confusión sexual y sobre todo en la obesidad botrana, en el viñedo, que es el tema que trataremos hoy. En mi presentación empezaré presentando un momento la empresa, pasaré a la biología de la plaga, luego entraremos dentro la mecánica de la confusión sexual y sus resultados. Luego hablaremos un momento de los difusores disponibles en este momento en el mercado y de la estrategia de control de la plaga con la confusión sexual. Ok, comparto mi pantalla y empiezo con mi presentación. Borg, ¿me puede confirmar que se ve la presentación? Perfecto. Entonces, antes de todo, nosotros, como la división Biogard, es una división de una multinacional japonesa que se llama CBC Group. Nos dedicamos a diferentes negocios y la división de Biogard principalmente se dedica a la comercialización de productos de biocontrol. Esto incluye claramente los productos de Shinetsu de confusión sexual, que es la línea de producto más antigua que nosotros tenemos, y en los últimos años también otros productos de biocontrol como producto base de microorganismos o a base de extractos naturales. Lo que une todos estos productos de biocontrol son que tienen bajo impacto ambiental y van en línea con las nuevas líneas guía de la Comunidad Europea. Aparte de los productos de biocontrol, también somos activos en este campo dentro de la aplicación de la tecnología a la agricultura. Hemos desarrollado nuestro tipo de mister, que son unos aerosoles siempre por la confusión sexual, además de herramientas de control de campo como el BioGardGIS, que es una aplicación digital para realizar muestreos de campo, y otras tecnologías basadas sobre la vibración, tanto para las capturas como para la confusión de otros insectos, que no son lepirópteros en este caso, que son pentatómidos, los chinches o chicadélidos, ¿okay? Por ejemplo, el mosquito verde o la Empoasca vitis, o en este caso los cafoideus titanos. Shinetsu, SBC, en este caso, son la principal empresa a nivel mundial sobre la comercialización, producción Shinetsu y comercialización de productos de confusión sexual, sobre todo en Europa. Tenemos el catálogo más completo de productos. En este caso, en Portugal, tenemos 4 productos registrados. En España tenemos mucho más porque hay una serie de cultivos de plagas diferentes. En este caso, en referencia a la
a la charla de hoy hablaré del BioTwin L y del Isonet LTT, que es el producto que nosotros utilizamos para el control de la obesidad botrana en viñedo. Entriamo en la biología de la plaga. En este caso, espera que quería quitar esto, pero no sé si puedo. Ok, no sé cómo se hace sin salir del agua, pero igual puedo meterlo. Okay. Así. Con la biología de la plaga, quiero entrar un poco en la descripción de la biología de la plaga porque es un factor importante a tener en cuenta cuando se aplica la confusión sexual. La alopecia botrana es una plaga polivoltina, tienes varias generaciones al año. En España, también en Portugal, puede tener de 2 y en algunos casos hasta 4 generaciones. Es muy raro tener 4 generaciones, normalmente son 3 generaciones. Hiberna como crisálida y en abril tenemos, más o menos marzo-abril, tenemos el primer vuelo, puesta en las brácteas de las flores, de la inflorescencia de la uva, desarrollo de la larva, crisálida, vuelo normalmente segunda generación con la puesta de los huevos y el desarrollo de las larvas entre junio y julio, y luego el vuelo más peligroso, el más importante, podemos decir que el tercer vuelo y el daño del tercer vuelo, que es justo antes de la vendimia, donde en este caso tenemos el daño più importante, que sería el daño que luego puede causar también otro tipo de problemas con enfermedades. Lo que podemos decir de la plaga es que la climatología afecta de forma muy importante el ciclo biológico. Paulo, perdona, Sí, habla con más espacio, por favor. sí, sí. Ok, gracias. La climatología afecta mucho al ciclo biológico, ¿ok? Sobre todo la temperatura y la humedad. Son 2 factores que influyen mucho sobre el desarrollo de la plaga. Hay que tener en cuenta que la plaga tiene una preferencia variedades de tipo de viñedo muy importante y sobre todo es muy agresiva en viñedos con racimos compactos, ¿okay? Por la dificultad de controlar la plaga, y también de maduración tardía, donde causa la mayoría de los daños. Y factores que ligados a la temperatura y la humedad es, por ejemplo, el desecamiento de los huevos, donde con temperaturas superiores a los 30 grados, ¿okay? Por varios días, puede causar, y una humedad relativa bastante baja, puede causar una mortalidad muy importante de los huevos o de las larvas del primer estadio. ¿Okay? Otro factor que hay que tener en cuenta, y es de verdad muy importante, aunque no se tiene en cuenta en muchos casos, es la retirada masiva de larvas en vendimias. Como nosotros sabemos, normalmente al final del desarrollo de la plaga, cuando estamos más o menos en septiembre, octubre, es cuando cosechamos y vendimiamos la uva, y en muchos casos, como el desarrollo larval aún no ha terminado, en muchos casos nos lleva muchas larvas a la bodega. Y esto claramente tiene una importancia porque disminuye la población hibernante, ¿okay? Y compacta mucho el vuelo, el ciclo biológico de esta plaga. Estas son algunas fotos, aquí iré un poco más rápido, de huevos, daños y glomérulos de la primera generación. Me imagino que la mayoría de vosotros sois técnicos y habrá visto este tipo de daños. Estos son daños de segunda generación, donde tenemos huevos, daños, larvas y crisálidas justo antes del envero, hablamos de junio, julio. Y aquí hablamos de daño de tercera generación, puesta de huevo en cabeza negra, desarrollo de las larvas, y aquí también, aparte del daño mecánico y de deshidratación que puede causar una infestación de lobesia al racimo con pérdida de peso, aquí podemos ver cómo las heridas o la presencia de la lobesia pueden favorecer la presencia del desarrollo de hipotritis cinerea o otras podredumbres, con un consiguiente disminución del valor de la uva. Esto es uno de las podritis cinereas, que es uno de los problemas principales al final de campaña. No entro en los detalles aquí, voy bastante rápido porque me imagino que conoceréis el problema, pero la presencia de este hongo
es determinado principalmente por las condiciones climatológicas que se puedan dar, humedad sobre todo y lluvias en el periodo de la vendimia, y también claramente por la presencia de herida en racimos, en el sentido que la presencia de oidio o de lobesia o que pueda causar una penetración dentro de las bayas favorece la instalación de la botrytis cinerea. Por esto que en muchos casos los agricultores quieren reducir la incidencia de lobesia botrana en su campo. Otro factor biológico que hay que tener en cuenta es que la lobesia botrana es una plaga autóctona, se desarrolla desde hace muchísimo tiempo en Europa, viene del Medio Oriente, del este, pero tienes un amplio número de parasitoides y depredadores. ¿Okay? En algunos casos, la incidencia de estos parasitoides puede llegar a controlar hasta el 60% de las crisálidas hibernantes. Esto es muy importante porque si aplicamos una estrategia basada sobre confusión sexual y podemos reducir la introducción de insecticidas de amplio espectro contra la lobesia botrana o contra otras plagas, podemos favorecer la instalación en nuestro viñedo de una entomofauna útil que tendrá un efecto muy positivo en la contención de las poblaciones de lobesia botrana. Poblaciones que son muy importantes en el sentido que el desarrollo de la lobesia botrana, esto es una diapositiva de Thierry Henry, de Denis Terry, del INRA, basado en datos del MEDOC, que nos presenta cómo va evolucionando, pasando de una generación a otra, perdón, la población de lobesia botranas. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de larvas que yo puedo tener por racimo, que puede ser de una larva cada 10 racimos, o podemos una larva por cada racimo. En este caso estamos hablando del MEDOC. Entonces tenemos 10.000 plantas por hectárea, que no es algo normal en nuestras condiciones, y unos 6 racimos por planta, que nos dan más o menos unos 60.000 adultos, ¿okay? Por estas larvas. Si cada hembra pone unos 70 huevos, quiero decir que pasando de una generación a la generación siguiente, podría llegar a tener 1.500 hembras, 1.500.000 hembras, ¿okay? Aunque tenga una eficacia de tratamiento insecticida, en este caso que se pone al 95%, que es bastante hipotética, ¿okay? En campo una eficacia del 95% es absolutamente muy alta. De todas formas, me encontraré con unas larvas residuales más altas con la que había empezado. Entonces, esto demuestra, según Denis Terry, que no obstante actuemos sobre esta población con insecticidas, con eficacia muy elevadas, de todas formas no podemos conseguir el control total de la plaga. Por esto que la confusión ha tenido mucho éxito y podemos ver cómo funciona el método. Me imagino que ya muchos de vosotros lo conocéis, os diré un poco más rápido aquí. De todas formas, la hembra emite una feromona, una pluma de feromona que atrae el macho. Esto es un comportamiento normal para los lepidópteros y otros insectos. En este caso, nosotros ponemos unas feromonas en campo, un difusor en campo con la feromona específica de la especie que queremos controlar. Estos emiten una nube de feromona. De este caso, el macho ya no puede encontrar la hembra, no hay cópula, no hay puesta de huevos y se reduce el potencial reproductivo. Es importante tener en cuenta que esto no ocurre al 100% de los casos. Nosotros simplemente retrasando los emparejamientos o inhibiendo una parte de los emparejamientos podemos reducir el nivel de plaga y empezar una espiral positiva, reduciendo las poblaciones, y veremos que ahora que la densidad de las poblaciones es un factor muy importante. Esto para mí es el factor
principal de problemas a la hora de aplicar la confusión sexual, porque el sistema de confusión sexual no es un sistema que aplicado nos permite decir, lo aplico y ya resuelvo el problema. Hay que seguir monitoreando y veremos más adelante. El factor de quiebra del sistema principal es ligado a la densidad de la plaga que tengo en campo. Entonces, cuando yo tengo una densidad de plaga muy importante, sobre todo el primer año de confusión, esta plaga, estos adultos se pueden encontrar sin utilizar la feromona, porque están muy cerca uno del otro. En este caso, la feromona ya no es útil, la confusión sexual no es útil para su control. Y no obstante yo aumente el número de difusores que yo pongo en campo, igual no voy a conseguir aumentar la eficacia del sistema. Si en este gráfico tenemos el número de difusores y el número de adultos por metro cuadrado que yo puedo tener en campo. Entonces, si estamos en un caso normal, si tenemos, por ejemplo, una pareja por metro cuadrado y tenemos, por ejemplo, hipotético, unos 1000 difusores, estaremos en un 90% de división de los emparejamientos. Pero si, por lo contrario, estamos en 50 pareja por metro cuadrado, da igual que nosotros subamos los difusores a 1.000.000, no tendremos ninguna eficacia, porque ya los emparejamientos no será posible inhibirlos, porque los adultos se encontrarán simplemente por choque casual. ¿Okay? Esto hay que tenerlo muy bien en cuenta porque cuando estamos en altas poblaciones hay que tratar con insecticidas. ¿Okay? Por esto que hay siempre que integrar en un sistema de control. Otro factor de la densidad de población que para mí es muy importante tener en cuenta, que es también esto uno de los factores clave en el éxito de la confusión sexual, es colocar los difusores en el momento correcto. El momento correcto es siempre antes del comienzo del primer vuelo, porque hacemos referencia a lo que hemos hablado de las poblaciones, en el sentido que si yo tengo un primer vuelo y coloco el difusor después del primer vuelo, si en este primer vuelo no he inhibido para nada la población de la lobesia, quiere decir que igual tendré un desarrollo larval muy importante y igual la población que tengo por el segundo vuelo es demasiado grande para que el sistema de confusión la pueda controlar. Y esto me causará tener también el tercer vuelo muy importante y en esto una alta probabilidad de tener daño. Si por lo contrario yo coloco el difusor antes del primer vuelo, que es, bajo mi punto de vista, en todo el lepidóptero, el vuelo más importante, aunque en el pasado de la lobesia se dice que el primer vuelo no hace daño o que no es importante, pero si yo controlo este primer vuelo, quiere decir que reduzco los números de larvas, tendré una menor población, un menor vuelo en segunda y en tercera, y en este caso tendré una menor probabilidad de tener daño o infestación en mi viñedo. Entonces, siempre es importante poner la confusión sexual antes del primer vuelo. Esto no lo decimos nosotros que comercializamos los productos, pero es bastante común en toda la comunidad científica. Es una de las bases de la confusión sexual. Al momento hay tres principales productos que se utilizan para la confusión sexual en lobesia botrana, en viñedo. Hay los difusores a reserva de carga, como lo que nosotros comercializamos, que son la herramienta más utilizada, que tiene una duración importante, una estabilidad de emisión a lo largo del tiempo, una buena eficacia y un coste contenido. Ahora empezamos a trabajar también nosotros con aerosoles. Tiene una mayor facilidad de uso en algunos casos porque son solo 2 unidades por hectárea al contra de la reserva de carga que pueden ser 200, 300 unidades. Una mejor gestión del residuo, pero son productos que aún están en evolución. Y ahora hay también productos microencapsulados de feromonas que al momento no están muy utilizados, sobre todo en viñedo no hay experiencia, son productos que se desarrollaron hace muchísimo tiempo y nunca han tenido mucho éxito a la hora de la aplicación de la confusión sexual y ahora veremos por qué.
Simplemente para tener una idea de la importancia de la confusión sexual, aquí os presento un gráfico con la superficie, la evolución de la superficie en confusión sexual de viñedo en España, cómo ha ido creciendo desde 2006, esto cuando llegué y en España, no se debe a mi llegada en España, pero tengo datos desde el 2006 y hasta llegar al 2022. En este caso, en 2022, estamos con más de 100.000 hectáreas de confusión sexual en España. Estamos hablando de más del 10% de la superficie total del viñedo español. Usa ese sistema para el control. Y estamos bastante orgullosos que más del 90% de esta superficie en España utilizan nuestro producto, el Isonet LTT, que es uno de los productos seguramente más utilizados a nivel europeo. Otro factor a tener en cuenta con la confusión sexual de Lobesia es la aplicación colaborativa. Aplicar en superficie muy grande. Veremos que el sistema, yo no entro a haceros ver prueba de eficacia porque el sistema se desarrolló hace 20 años, me parece poco importante demostrar la eficacia, su eficacia ha sido ampliamente demostrada, ¿okay? Pero ahora hay un concepto nuevo que es la aplicación colaborativa, donde estamos aplicando la confusión en denominación entera, de forma homogénea en una superficie muy amplia de viñedo. Este es un caso de Cariñena, una denominación en Aragón, en España, que empezamos con ellos en 2012, en unas zonas muy concretas. Aquí son los pueblos que conforman esta denominación, esta Cariñena. Empezamos en 2012 con una superficie de unas 600 hectáreas y luego fuimos creciendo con la superficie de forma homogénea hasta llegar en 2015 a cubrir toda la denominación de forma homogénea. Todos los agricultores han participado. Y esto ha permitido, según también lo que comenta Edward Knipling, un control muy importante de la plaga, porque aplicando un sistema de contención de las poblaciones sobre una superficie homogénea y amplia, aunque este sistema podemos decir que no es de eficacia al 100%, pero aplicándolo de esta forma conseguimos los mejores resultados y sobre todo muchos mejores resultados que con la aplicación de una estrategia convencional basada en insecticidas. Y estos son los resultados. Como podemos ver, los puntitos rojos representan focos de infestación de Lobesia. El verde es donde son viñedos limpios, totalmente limpios de Lobesia. Vemos cómo aumentando la superficie, la mayoría de la superficie de dominación y sobre todo la parte centrales es totalmente libre de la presencia de Lobesia. Mantenemos algunos problemas en zonas concretas sobre las colinas con viñedo fragmentado y mezclado con otros cultivos, pero el resultado ha sido muy importante. Estos datos que os enseño, estos mapas de calor, así como lo llamamos, son el resultado de un esfuerzo de los técnicos de las cooperativas de la denominación con nuestros técnicos a la hora de hacer conteos de campo. O sea que esto quiere decir que nuestro técnico con los técnicos de la bodega entran en campo a lo largo de las 3 generaciones para realizar muestreos de racimos y ver el nivel de infestación. Estos muestreos se representan dentro de nuestra aplicación digital y gracias a este muestreo, que es los puntitos rojos, son alta infestación, los puntitos amarillos, menor, o líneas verdes son libres de confusión de infestación. Y gracias a estos conteos nosotros podemos representar este ejemplo, viene exactamente a la zona más conflictiva, podemos representar cómo se distribuye la infestación dentro del espacio y de esta forma poder aconsejar para un posible tratamiento. Esto más o menos son los resultados de los primeros 3 años en confusión, donde comparábamos la confusión sexual aplicada en esta zona de Cariñena con estrategia tradicional, que consiste en 3-5 tratamientos de insecticida, y en todos los años está claro que la estrategia de confusión sexual ha conseguido resultados 10 veces mejores que una estrategia convencional basada en insecticidas. Y a partir de 2015 ya no
no fue posible comparar la eficacia en cuanto todo el viñedo estaba en confusión sexual y no teníamos fincas en estrategia tradicional. Los productos que tenemos registrados son dos en este momento, los principales. En Portugal son el Isonatelle TT y el Biotuinelle. Son muy parecidos, simplemente contenido de feromona es el mismo. Simplemente uno es de un plástico tradicional y el segundo es de un plástico biodegradable, de fuente natural. En este caso, la fuente es un polímero que se extrae de la caña de azúcar. ¿Por qué ese difusor es tan utilizado, es tan importante? Aquí os presento unos datos de la Universidad de Valencia. Esta es una publicación, un paper de la Universidad de Valencia, realizado en 2018, donde ellos estudiaron la curva de descarga de varios productos de confusión sexual en el mercado. En este caso, nuestro producto, l'Isonatelle, que es anterior al Isonatelle TT, pero es el mismo en tema de dinámica de emisión, consigue una buena durata superior a los 150 días. Estas son curvas de descarga, se recoge muestra en campo, en este caso la Universidad de Valencia recogió muestra en campo de difusores, lo analizó por gas cromatografía en dos zonas diferentes, con temperatura y climatología diferente, y determinaron que la duración era superior a 150 en el caso, y en el segundo caso superior a los 180. Está claro que esta zona era una zona con temperaturas media más alta, emisión más rápida, y en este caso una zona con temperatura más fría. Entonces la duración del difusor ha ido más allá de los 150 días. Lo que quiero demostrar con estos datos, que son totalmente independientes, es que el difusor cubre ampliamente más de 150 días en estas condiciones y que cubre los 3 vuelos principales de la plaga, que son los importantes a cubrir. No hace falta, más que esto, porque es muy difícil tener un cuarto vuelo a partir de octubre, y también porque a partir de septiembre, octubre, la temperatura empieza a bajar y también los difusores empiezan, aunque tuviesen contenido, dejan de emitir de una forma importante. Otro tema que, bajo mi punto de vista, ahora que estamos también en España introduciendo los aerosoles, los Misterelle, que hay que tener en cuenta, es una comparación entre los aerosoles y los difusores. En este caso, siempre es un estudio de la Universidad de Valencia, una publicación, y aquí han comparado absorbiendo del aire de dos campos, uno tratado con un producto difusor y uno tratado con un aerosol, han ido absorbiendo el aire en 3 momentos del año, al principio de la temporada, en el centro y después de septiembre, y han absorbido el aire para ver cuál es la concentración del aire. Para mí un factor muy importante con los aerosoles, que luego miraremos también más adelante, es que sobre todo al principio de la temporada, cuando el viñedo no tiene masa vegetal, es muy difícil por los aerosoles controlar, mantener una concentración de feromona en el campo, como claramente se demuestra en este gráfico. Los difusores también al principio de la temporada con temperaturas muy bajas, y claramente poca masa vegetal, también tienen problema mantener una alta concentración, pero de todas formas mantienen algo más de concentración que permite en este caso controlar el primer vuelo de la plaga. Esta falta de concentración de feromona de los aerosoles es lo que causa, por ejemplo, en este estudio, unas capturas de los aerosoles en el primer vuelo, mientras que vemos que dentro de los difusores no hay ninguna captura. Habiendo captura en el primer vuelo, es como si nosotros prácticamente, exagerando, realmente estuviéramos colocando a partir del segundo vuelo, entrando en la dinámica de lo que estuvimos hablando antes, en el sentido permitiendo que la población aumente durante el primer vuelo y aumentando el riesgo de no poderlo controlar en segunda y tercera generación. Lo mismo se aplica, y es por esto de
de la falta de eficacia o de la falta no de eficacia, pero la falta de éxito comercial de los productos microencapsulados, los productos microencapsulados, las feromonas líquidas, no se pueden colocar sobre la primera generación, justamente porque falta un substrato vegetativo donde aplicar el producto. Entonces, también en el caso de las feromonas líquidas, la aplicación se debería realizar solo a partir de la segunda generación. Y esto podría influir sobre la eficacia total del sistema. Otro factor muy importante con los aerosoles, lo estudiamos a lo largo, sobre todo con el besiavotrana, porque estos factores de falta de eficacia van muy relacionados, como habéis visto, con las prácticas agronómicas y con el cultivo. Y aquí hicimos un estudio donde posicionamos muchas trampas y realizamos muchos conteos en unas parcelas muy grandes de confusión sexual, probando 3 dosis de aerosoles. 2 aerosoles por hectárea, 3 aerosoles por hectárea, 4 aerosoles por hectáreas y un testigo sin aerosoles. Los puntitos rojos son unas trampas deltas que colocamos tanto en los bordes como en la parte dentro para ver si había capturas dentro de estos sistemas de confusión sexual. Y estos son también los conteos, muestras, para ver los racimos, tantos dentro de la superficie, la parte central de la confusión sexual, como en los bordes por donde entraba el viento dominante. Esto es prácticamente el campo. Veis que aquí había un olivar, no había viñedo. Los círculos son, con puntito rojo, son los aerosoles, no, perdón, son las trampas, y los puntitos amarillos son los aerosoles. Okay. Hicimos el seguimiento a lo largo de todo el año, y como podemos ver, donde no había confusión sexual, tenemos un nivel de capturas muy elevado, en más de 30-100 capturas por cada trampa, distribuidas más o menos homogéneamente. En los aerosoles, donde utilizamos la confusión sexual, se pudo, en primera generación, inhibir un poco las capturas, pero en algunos casos tuvimos en alguna zona una media de 5 capturas y en algunos bordes 10-30 capturas, muchos más de lo esperado. Y a la hora de mostrar el daño, también vemos cómo había más daño en el testigo, pero también en la zona en confusión se llegó a tener hasta un 30% de daños dentro de la zona en confusión. Os hago ver, más o menos estos son datos de segunda, va evolucionando las poblaciones y también aumentan los daños, pero es pasando de una generación a la otra, no quiero perder mucho tiempo. Vamos a analizar lo que pasó luego en tercera. En tercera, como podemos ver, en la zona sin confusión sexual hubo un nivel de daño de captura muy importante, 200, 100 a lo largo del tercer vuelo. Y dentro de confusión vemos cómo los bordes también llegaron a capturar muchísimos individuos, en algunos casos hasta 200, una trampa, en este caso cazó más de 200 individuos. Y esto se tradujo en un problema de una infestación muy importante, por encima del 200, quiere decir que había una media de 2 larvas por racimos, y también en la zona donde aplicamos los aerosoles se ve claramente cómo todo el borde más expuesto al viento dominante tenía un nivel de infestación parecido al del testigo, sin confusión. Y como esto se ve también un gradiente de población en función de la dosis, cuanto más dosis, mejor resultado, como podemos ver, y también esto demuestra cómo la presencia de un foco en el borde, luego al pasar de una generación a la otra, puede causar una infestación más general dentro de todo el campo en confusión. Por esto que hay que evitar lo más posible tener focos de infestación. Y con esto pasamos. Seguimiento técnico de campo. Es muy importante la monitorización de la plaga a través del uso de trampas. El problema es que
Cuando nosotros colocamos las trampas de la obesidad botrana en confusión, como las feromonas de la trampa y la feromona del difusor de la confusión son las mismas, lo más normal es no tener ninguna captura dentro de las trampas. Y hay que decir una cosa, también las trampas fuera de confusión son muy interesantes para dibujar un vuelo de la plaga y saber en qué momento del vuelo de la biología de la plaga nos encontramos, pero no nos dan indicaciones claras sobre el nivel de población que nosotros tenemos en campo. Yo puedo tener una trampa en un campo convencional con 20, 30 capturas y tener muchísimo daño, y me ha pasado también tener 200, 300 capturas en una trampa y no tener prácticamente daño. Entonces, nadie se ha podido establecer una correlación directa entre las capturas de las trampas y los daños. Por esto hay que ir a hacer conteos de campo, y por esto que hacemos conteos de campo, para determinar las poblaciones. Aquí tenéis otro mecanismo de sistema de captura, que es a través del uso de vino picado, vino ácido, estropeado, que captura, estas son todas lobesias, ¿okay? Machos y hembras. Es un sistema que funciona muy bien, el problema es que es muy difícil de gestionar en campo y nosotros lo utilizamos por temas de estudio, pero a la hora de monitorear es muy difícil, es poco práctico. Con este curvo de vuelo nosotros podemos determinar la curva de vuelo de nuestra plaga. Habrá también una curva de puesta en función de la curva de vuelo y una curva de eclosión. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los tratamientos insecticidas. Cada tratamiento insecticida hay que aplicarlo en el momento correcto de la curva. Ahora, cada vez los tratamientos insecticidas son más caros. Hay una limitación importante sobre el número de materias activas que se puedan utilizar. Y cada uno hay que ser muy precisos a la hora de aplicar estos tratamientos si queremos conseguir una buena eficacia. Una de las ventajas que nuestros clientes nos comunican aquí en España sobre la confusión sexual es que, por ejemplo, aplicando la confusión, ya no tienen que preocuparse de aplicar, por lo menos en la mayoría de su superficie, un tratamiento insecticida y pueden centrar su estrategia de control a las malaltías, a las enfermedades y descuidar de la alopecia botrana. Y de esta forma, antes intentaban retrasar o hacer coincidir el tratamiento de insecticida con los tratamientos fungicidas. Ahora que no tienen que echar insecticidas, pueden elegir de la forma correcta el momento y el producto a utilizar como fungicida. Y esto en muchos de ellos es un factor muy importante. Seguimiento técnico en campo. Esto es un ejemplo de una curva de vuelo de cariñena de varios años. Y aquí nosotros consideramos que es muy importante realizar un conteo de glomérulos al final, ¿okay?, de la primera generación. Este es el primer vuelo. Aquí se desarrollan las larvas. Aquí es muy fácil hacer un conteo. Los glomérulos sobre la inflorescencia se ven muy bien. Y nosotros normalmente contamos unos 50, 100 racimos. Y si estamos por encima de un 15% de infestación, estamos en una zona de problemas. ¿Okay? Si tenemos este nivel de daño por encima del 15, podemos hacer un conteo de la puesta y con el conteo de la puesta determinar si hace falta un tratamiento. En la mayoría de los casos no hace falta, pero si hay algún foco de infestación, igual merece la pena controlarlo desde el principio para evitar el problema que hemos visto antes. Y lo mismo vale por la tercera generación. ¿Okay? Los umbrales pueden variar de zona a zona, pero yo considero que en nuestro caso estamos en un 10, un 15% de infestación. Es un umbral bastante tranquilo. Por encima de estos umbrales hay que intervenir con un tratamiento insecticida. ¿Okay?
Resumen, la ventaja del sistema es más eficaz que una estrategia convencional, esto está claro. Produce una mejor calidad de la uva. Todas las bodegas que trabajan con nosotros le permiten realizar la vendimia cuando ellos quieren, sin tener que estar pendientes de la podredumbre o del daño de la uvesia. El coste en general en este momento no es superior a lo de los insecticidas, porque ahora los insecticidas que quedan en el mercado son bastante caros. Es respetuosa con la entomofauna útil y esto nos ayuda en el control de la plaga, y claramente respetuosa con el medio ambiente y los operadores, y, como os he comentado, permite una gestión más sencilla de la estrategia de control, por lo menos en nuestras condiciones. Claramente tiene también limitaciones el sistema. Necesita unas superficies grandes. Yo diría que como mínimo unos 5 o 6 hectáreas sería lo ideal. ¿Okay? Necesita conocimiento técnico. En la mayoría de los casos hemos visto que funciona muy bien, pero el hecho de que apliquemos confusión sexual no nos garantiza al 100% la eficacia y el control de la plaga. Esto hay que siempre hay que tenerlo en cuenta. Es un problema, en este caso, por nosotros, el desembolso de dinero a principio de temporada, porque los agricultores están acostumbrados a sistema curativo, entonces comprar el producto solo cuando le hace falta. En este caso, es una estrategia preventiva y el producto hay que comprarlo a principio de temporada para que funcione toda la temporada. Y otro tema es que es muy selectiva. Está claro que la confusión sexual, que es lo bueno y lo malo, pero en este caso el producto de la Lobesia botrana solo afecta a la Lobesia botrana. Entonces, si yo tengo otras plagas secundarias, este no es un insecticida, no tendrá ningún efecto sobre plagas secundarias. De todas formas, volviendo al fatto que es una técnica respetuosa con la entomofauna útil, por ejemplo, hay varios estudios que demuestran cómo la reducción de los insecticidas dentro del viñedo permite un mejor control también de araña y de otras plagas secundarias. ¿Okay? Dicho esto, termino y si hay algunas preguntas, estamos aquí. Obrigado, Paulo. Há aqui algumas perguntas, umas que já foram respondidas, mas há aqui umas que era para, no fundo, confirmar aquilo que já apresentaste, mas talvez podias destacar um bocadinho melhor. Aqui o Manel Oliveira diz que obrigado antes de mais nada, obrigado pela fantástica apresentação, estás de parabéns. A aplicação dos difusores deve ser colocada antes do primeiro voo, não é? Como sabemos, em Portugal é mais ou menos em fevereiro, março. Mas se o terceiro voo ocorrer em julho, a feromona presente não será muito menor do que no início da campanha. Esse facto não pode comprometer a eficácia da confusão. ¿Entendiste la pregunta? Sí. Podrías responder eso, por favor. Perfecto. Ahora, tenemos varios estudios, como os he enseñado, sobre la duración de los difusores. Está claro que mucho depende de la temperatura media a lo largo de todo el periodo. ¿Okay? En teoría, nuestros difusores deberían llegar seguramente hasta finales de agosto, principios de septiembre. ¿Okay? Y cubrir con esto los 3 vuelos. Hay que tener en cuenta que si las temperaturas, en vuestro caso, en alguna de vuestras zonas, pueden ser más altas, como por ejemplo nosotros tenemos viñedo en Cádiz, ¿okay? También las generaciones de la plaga se van a acortar, porque el efecto temperatura acelera la biología de la plaga. ¿Okay? Entonces, normalmente, aunque tengamos temperaturas muy cálidas, ¿okay? El difusor reduce su vida útil, esto es verdad, pero al mismo tiempo el vuelo de la plaga, la biología de la plaga se acorta, ¿ok? Una semana y esta variación entra dentro de estos límites. Podría ser, y esto prácticamente estoy seguro, que en el periodo de mediano de septiembre, octubre, el difusor ya emita poco, porque uno tiene poco contenido, ¿okay? Ya ha descargado la mayor parte de su contenido, siempre se queda algo emite, pero muy poco.
y también porque la temperatura media bajan, y entonces también ahí esto no permite a la feromona luego llegar a este punto de salir. Lo que tenemos que preguntarnos es si a partir de septiembre tenemos un vuelo importante y este vuelo permita a las larvas de desarrollarse y hacer daño, y, y también en este periodo, y también si tenemos la uva en campo. Es decir, si ya hemos cosechado, ¿por qué tengo que durar más allá de septiembre? No, no. Mas em julho, então, não há problema. Estamos falando de terceiro voo em julho. Sí. Ahora, ahora, por lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿ok? Siempre es mejor colocar antes, controlar la primer vuelo, ¿ok? Y normalmente cuando tenemos un problema de infestación final, se debe a que ha habido un fallo en primera o segunda generación. Si todo está bien, en tercera generación no deberíamos tener nada, o en cuarta generación, de todas formas, el vuelo sería muy bajo, un vuelo esporádico. Bajo nuestro punto de vista, el sistema está funcionando muy bien, no hay muchos problemas, y de verdad que los resultados de Carignan, que es una zona con un clima muy cálido en verano, los demuestran. E a segunda questão tem a ver bocado com isto do Miguel Soares. Ele está numa região que tem poucos hectares, são 10 a 15 hectares que fazem confusão sexual. A questão é que as partes vizinhas não fazem confusão sexual, por isso será difícil baixar a densidade das populações logo no início. Ele pergunta se nestes casos não fará sentido atrasar a aplicação dos difusores de maneira a ter melhor cobertura na terceira geração. No, absolutamente no. E os digo por quê. E ele também diz que há depois uma quarta geração, às vezes que é no Douro, em agosto, início de setembro. Sí. Ahora, retrasar la aplicación del difusor no hubiera podido poner una diapositiva sobre esto. Si yo retraso un mes la aplicación del difusor en campo, voy a extender su vida solamente unos pocos días. ¿Ok? Esto es un tema de cómo se emite la feromona en función de la temperatura. Como al principio de la temporada tengo temperaturas bajas, el difusor está lleno, ¿ok? No emite muchos. Y entonces tengo una suficiente emisión para controlar la plaga, pero no mucho. Mas si yo coloco en campo el mismo difusor un mes más tarde, con temperatura más alta, el difusor emitirá el doble desde el principio, ¿ok? Y esto descargará el difusor a una velocidad mayor, más rápido, ¿ok? Entonces, al final, no voy a extender mucho la vida útil del difusor y dejo la plaga desarrollarse en primera generación. Yo conozco el Duero, ¿okay? He estado ahí. No conozco la importancia de la cuarta generación en el Duero, ¿ok? Entonces no quiero tampoco pillarme los dedos, pero en general en España hasta una cuarta generación puede ser positiva para el sistema de confusión sexual, porque a menos que esta cuarta generación no sea muy importante, que genere un vuelo muy importante, como he dicho, las larvas en septiembre-octubre con temperatura más baja tampoco tienen mucho tiempo para desarrollarse y no completan su ciclo de desarrollo. Y entonces prácticamente un cuarto vuelo es una reducción de la población para el año siguiente, más que un daño real dentro del viñedo. ¿Okay? Graças. O Manel António Oliveira diz que na região do Minho, portanto, sabes, no norte, temos os tratamentos obrigatórios à flavescência dourada, que utilizamos para intervir também para a traça, quer dizer, ao mesmo tempo, acha que a confusão sexual deverá também ser utilizada nesses casos? Ahora, ¿atrasa qué es? ¿La empoasca? ¿Los captoideus? No. No, que también para la obesia. Ah, ok. Ahora, ahí también
no conozco exactamente el desarrollo de las dos plagas, pero por experiencia nuestra también aquí en España, es muy difícil que se pueda coincidir el tratamiento y conseguir la eficacia contra las dos plagas con un solo tratamiento al mismo momento. ¿Okay? Normalmente como entomólogo siempre aconsejo tratamientos específicos para cada plaga en el momento que le corresponde. ¿Okay? Y sé que para vosotros los Scaphoideus titanus es un problema como en Francia y como en Italia. Y también tengo que decir, no sé en este momento qué productos se utilizan para los Scaphoideus, pero normalmente se utilizan piretroides, ¿ok? Y no son muy efectivos para el control de la obesidad botrana. Igual pueden tener una eficacia, pero no son muy efectivos. Yo colocaría la confusión, como en Italia, por ejemplo, tenemos la zona del Trentino, donde hay 9.000 hectáreas en confusión sexual, y luego tratan los Scaphoideus con su tratamiento, 1 o 2 tratamientos en el momento que le corresponde. De esta forma controlan las dos, están seguros de las dos y se centran solo en el Scaphoideus. Muy bien. E Leonor Pereira agora pergunta em relação aos difusores, aos mísseis. Ela pergunta qual é a frequência de disparo dos aerossóis e qual é a sua duração. Se tem de ser trocados anualmente, por exemplo. Pero ahora, en nuestro caso, el producto que nosotros comercializamos, que es el Mr. L, la frecuencia del aerosol, ¿okay? Nosotros tenemos un programa que permite modular la emisión del aerosol, ¿okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, en función de la temperatura, en función de la generación, nosotros aumentamos la emisión de feromona, porque esto nos permite conseguir un mejor resultado de eficacia. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes, sobre todo en primera generación, aumentamos el número de golpes del aerosol porque hay un problema en mantener la concentración de la feromona. Y también con nuestro programa del aerosol intentamos concentrar la emisión solo en las horas donde la alopecia, el macho, atrae, donde la hembra atrae al macho. Y normalmente esto hay varios estudios, es prácticamente al atardecer, entre las 7 y las 11 de la noche. Entonces, la emisión del aerosol es modulada para conseguir la mejor eficacia a lo largo de toda la temporada. Podemos decir que más o menos, si hablamos de una media, el aerosol la emisión dura unas 8 horas y emite cada 15 minutos de media. Pero, como he dicho, no es lo mismo en primera, segunda, en tercera, y luego como el aerosol tiene un sensor de temperatura, a más alta temperatura, más frecuencia de emisión. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, Paulo. Entretanto, também, se quiserem colocar mais questões, enviem-nos um e-mail e também teremos todo o gosto em visitar-vos para qualquer questão técnica. Muchas gracias a todos. Gracias, Hasta Paulo. luego. Passaríamos a palavra ao Jorge, que nos vai apresentar algumas soluções biológicas da CBC. Muito obrigado. Obrigado, buenos días. Yo tampoco hablo portugués, disculpadme, entonces voy a intentar hablar despacio y al mismo tiempo rápido porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Entonces intentaré ir bueno, a las cosas más concretas. Por favor, avisadme si se está viendo la pantalla. ¿Todo correcto? ¿Sí? Perfecto, vale. Muchas gracias. A ver si puedo ocultar esto. Bien, pues
Buenos días de nuevo y gracias a Fitosistema, ¿vale?, por habernos invitado a este webinar. Mi parte es complementaria a la de Pablo, porque queríamos presentaros una gama de soluciones para el cultivo de la viña, que tienen que ver con productos microbiológicos registrados, ¿vale?, en el cultivo para el control de distintas plagas y también para el control del oidio, y también con un producto a base de caolín que es de reciente incorporación en el catálogo, y lo usamos fundamentalmente, bueno, para la protección solar del cultivo, ¿vale? Voy a ir a ver si puedo, perdonad. Se puede ocultar de alguna manera una ventana que me está saliendo aquí. Ahora. Vale, pues voy a pasar a la presentación. Ahí, disculpadme, ahora. Vale, pues el primer producto, como os he dicho, vamos a hablar del Naturalis, vamos a hablar del AQ10 y vamos a hablar del Roical. El primer producto que vamos a describir es el Naturalis, que es un producto basado en un hongo entomopatógeno, que es Boveria bassiana, una cepa que vamos a decir, que se aisló de un curculiónido, ¿vale?, de un coleóptero hace bastantes años en Estados Unidos, y que está, vamos a decir, disponible a nivel de producto fitosanitario en Europa desde antes de 2010, aproximadamente 2009. Como veis, es un producto de un largo historial de uso en campo, ¿vale? Y estamos continuamente ampliando la etiqueta y cogiendo nuevos registros, porque, bueno, vosotros ya lo sabréis, que productos de este tipo con registro fitosanitario pues cada vez están más demandados por varias problemáticas, ¿vale?, pero a nivel de residuos, a nivel de limitación de materias activas, etc. Bueno, el Naturalis es esta cepa que os digo, ATCC 74040, ¿vale?, a una concentración de un 2,3% peso-volumen, y está formulado en una suspensión en aceite que le proporciona al final a las conirias que tenemos en el producto, pues bueno, la viabilidad y la persistencia del hongo en el campo. El registro en Portugal, orientado al cultivo, ¿vale?, en viña, es un amplio registro, tanto con cultivos hortícolas como leñosos, pero en viña está registrado para el control de Frankliniella, para el control de Tetranicus urtice y para el control de Scaphoideus, que lo acabamos de comentar ahora en la presentación de Pablo, ¿vale?, a una dosis de 1 a 1,5 litros por hectárea. El Naturalis tiene dos efectos sobre las plagas. Perdonad, es que no sé por qué se me está... A ver si así... vale, venga. Dos efectos sobre las plagas. Uno que podemos decir que es un efecto más directo, ¿vale?, y otro más, vamos a decir, indirecto. El primer efecto está basado en la proliferación de la Boveria bassiana, del hongo que contiene el Naturalis, en la proliferación de la Boveria bassiana en los insectos o en los ácaros plaga, por el tratamiento normal del producto en campo.
Al final nosotros lo que hacemos es un tratamiento de las esporas de la Boveria bassiana, ¿vale? Que caen o sobre la superficie del insecto o sobre la superficie de la planta, y al final lo que genera con este tratamiento, generamos una germinación por las condiciones que tiene la hoja, ¿vale? De humedad y de temperatura, por la transpiración que da la hoja, una germinación del conidio, de las esporas que damos en campo, se forma el apresorio y a raíz de ahí vamos a decir que germina la Boveria bassiana, la espora germina ya hacia el interior del insecto o del ácaro plaga. Penetra, ¿vale?, en su interior, y es ahí en su interior donde vamos a ejercer el efecto insecticida. Una vez que el hongo se está desarrollando en su interior, generan una serie de toxinas, ¿vale? Y al final lo que llevamos, por lo que lleva todo el proceso, es a la muerte del insecto al cabo de unas 24 o 48 horas, ¿vale? Una vez, bueno, que el insecto ya está muerto, se produce la multiplicación del hongo en el interior del insecto y el crecimiento de la Boveria bassiana, y solo en las condiciones de campo con niveles de humedad muy altas, ¿vale? Solo cuando existen estas condiciones vemos lo que es la esporulación de la Boveria bassiana hacia el exterior, ¿vale?, del huésped. El otro efecto que decimos, uno es el efecto directo y el otro es el efecto inhibitorio que tenemos, que podemos decir, bueno, inhibitorio de la ovoposición de un grupo de moscas, que es un grupo de moscas tefrítidas, ¿vale? La inhibición de la oposición de este grupo de moscas hacia la superficie tratada por el naturalis. Este segundo efecto, que es más, vamos a decir, bueno, es más indirecto, no es tanto el desarrollo del hongo sobre los insectos. Este segundo efecto es específico de la cepa del naturalis, del ATCC 74040, porque es la única cepa en la que se ha estudiado este efecto y en la que se tienen, vamos a decir, los datos necesarios de eficacia para luego o que dieron luego al registro del producto para este tipo de moscas. Este tipo de moscas, pues estamos hablando de la Ceratitis capitata, por ejemplo, de la Ragoletis o de la Bactrófera oleae en olivar. El efecto primero que hemos comentado, el efecto directo del producto, aquí tenemos unas imágenes, ¿vale?, que cuando nosotros ponemos, y siempre nos gusta decir, ponemos en internet Boveria bassiana, siempre nos va a aparecer fotos de este tipo, ¿vale?, que es lo que decíamos, la esporulación del hongo hacia el exterior de la plaga, del huésped. Solo se consigue tener este efecto visual en campo cuando la humedad relativa es elevada, o bien porque tenemos una masa foliar muy grande que genera un microclima grande en el cultivo, o bien porque estamos tratando en condiciones de otoño-invierno. Generalmente lo que tenemos en campo durante todo el año es estas fotos, ¿no? Lo que nos encontramos son insectos que han perdido la movilidad por completo, que tienen una coloración distinta a su, vamos a decir, a su color inicial, y en muchos casos son insectos que por la mera acción del hongo en el interior, ¿vale?, de la Boveria bassiana, que está desecando y alimentándose del interior, pues aparecen con estos niveles de, bueno, de desecación, ¿vale? En general, fijaros cómo hemos empezado la charla, ¿no?, que el naturalis o la cepa del naturalis se aisló de un curculiónido. En general, el naturalis tiene un amplio espectro de plagas, puede controlar distintas plagas al mismo tiempo, y eso es muchas veces lo que bueno, el éxito del producto en distintos cultivos, ¿no? Os hemos traído unos gráficos de, bueno, por ejemplo, si nos ceñimos a araña roja, vamos a decir, la susceptibilidad del parasitismo de las distintas fases del ciclo biológico de la araña roja es muy alto. O sea, el naturalis es eficaz sobre
prácticamente todo el ciclo biológico de la plaga, pero sobre todo, y lo que vemos más en campo, son grandes eficacias en huevo y en primeros estadios de desarrollo. En mosca blanca podemos decir que a lo largo de todos los estadios del ciclo de desarrollo del insecto. Y, por ejemplo, el trips es una plaga muy interesante y con mucho desarrollo del producto, porque puede actuar tanto en los estadios que están encima de la planta o sobre la superficie de la viña, por ejemplo, como en los estadios de trip que están en el suelo en forma de prepupa y pupa. Esta característica sí que es verdad que, vamos a decir, la potenciamos más en otro tipo de cultivos que están más cercanos al suelo, fundamentalmente cultivos hortícolas. Lo que hemos comentado del efecto inhibitorio de la oposición, ¿vale?, de este tipo de moscas tefrítidas, simplemente para comentarlo brevemente, tiene que ver con unas proteínas que tienen esta cepa de Boveria bassiana, que generan una superficie hidrófoba cuando se trata con el producto, y las hembras de este grupo de moscas no consideran esa superficie tratada adecuada para poner los huevos. Vamos a decir, podemos entre comillas decir que es un efecto de repelencia de la oposición, ¿vale? Al final seguramente tendremos efectos de parasitismo de la boveria sobre, por ejemplo, los adultos, pero lo que tenemos en campo, y así tenemos los estudios hechos, es que evitamos la oposición de las hembras sobre los frutos tratados. Cuando hablamos del naturalis y de productos de origen microbiológico en general, siempre tenemos que tener en cuenta, o tendemos a pensar, las condiciones adecuadas para su uso. Lo que, bueno, también nos gusta decir que son barreras mentales que tenemos que romper. Es decir, el naturalis, lógicamente, tiene unas condiciones óptimas de uso, pero muchas veces, en la mayoría de las veces, estas condiciones se producen en el cultivo, ¿vale? La más importante, si hablamos de temperatura y humedad, la más importante es la humedad, precisamente porque es un hongo, para producir la germinación del hongo y que pueda ejercer su función. Estamos hablando siempre de un 50% de humedad relativa, de un 50% hacia arriba, ¿vale? Pero en muchas ocasiones esta humedad relativa ya se consigue con la transpiración de las hojas. También lo decimos muchas veces, no es la humedad relativa ni la temperatura que nosotros percibimos cuando vamos a visitar un viñedo o un cultivo, sino es la humedad relativa y la temperatura que perciben los insectos o las esporas de otro tipo de hongos, de Botrytis, de Oidio o Boveria bassiana, sobre la superficie de los cultivos. La cosa cambia mucho, ¿no? Y nosotros hicimos esta experiencia en un invernadero, aquí en Murcia, donde quisimos ver las diferencias que había entre la temperatura y la humedad en la superficie de la hoja y en el invernadero como tal. Y como dato interesante, ¿vale?, medimos tanto a las 8 de la mañana como a las 2 de la tarde sobre la superficie del pimiento de la hoja, como en el invernadero. Y como dato interesante, podemos ver que a las 2 de la tarde, incluso en el invernadero, la humedad relativa cambiaba mucho de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, perdón, la humedad relativa de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. En la superficie de la hoja veíamos que en ninguno de los dos casos, incluso en las horas de máximo calor, la humedad relativa bajaba de un 50%. Esto a nosotros tampoco nos extraña, porque hablando ahora de la viña, ¿no?, y de cultivos leñosos al aire libre, comercialmente ya el producto se viene usando desde hace años en viña, casi en la mayoría de los casos para control de ácaros, ¿vale?, y también de trips. Y bueno, en viña, pero en otros cultivos leñosos, como por ejemplo frutales de hueso, pepita, se viene también usando recurrentemente en condiciones de verano, que son al final
los momentos del año en los que aparecen fundamentalmente los ácaros, ¿vale? También otra cosa interesante es, bueno, las condiciones o la presencia de la Boveria bassiana en el campo, en el cultivo, una vez se han hecho los tratamientos. Aquí hicimos experiencias de muestreos de pera y viña, de muestreos de Boveria bassiana o de toma de muestras de cultivos para ver si había Boveria bassiana en el cultivo antes de tratar, y lo que vimos es que ya había Boveria bassiana en el cultivo incluso en el mes de mayo, con temperaturas ya de mayo, o sea que la Boveria bassiana sabemos, como otro tipo de microorganismos que se usan en la agricultura, como las tricodermas o otras especies de bacillus, ya están presentes de manera natural, ¿vale?, en el entorno agrícola, y la Boveria bassiana no es una excepción. La tenemos en muchísimas ocasiones en cultivos, y nosotros, por ejemplo, en olivar estamos trabajando mucho e incluso identificamos en olivares de secano en pleno verano colonias de Boveria bassiana en suelo. O sea, que es un organismo que está ya de presente por sí, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí hicimos el tratamiento con Naturalis y 7 días después de la aplicación, pues vimos que, lógicamente, las unidades formadoras de colonia presentes en la muestra pues se habían multiplicado. Estoy pensando que, como, bueno, estoy un poco justo de tiempo, pero hemos evaluado también otra cosa que se suele pensar es, bueno, tengo que necesitar la plaga en el cultivo si quiero tener eficacia en el cultivo, es decir, o sea, eficacia sobre la plaga, o sea, necesito tratar cuando haya una presencia de plaga, y hemos hecho también evaluaciones en este sentido, y lo que vemos es que no es necesario. Cosa que ya se ve en campo prácticamente todos los días. O sea, aquí en esta experiencia hicimos aplicaciones de Naturalis en hojas que estuvieron 7 días sin plaga, y luego pusimos tanto a Tetranicus como Bemisia tabaci, pusimos unas pequeñas colonias cerca de las hojas tratadas, ni siquiera encima, ¿vale? Ahora veréis alguna foto. Y lo que vimos fueron que, bueno, lógicamente los adultos se fueron rápidamente a la hoja que vieron que no había plaga, o sea que tenían que colonizar, a una hoja tratada 7 días antes, y la mortalidad de adultos pues y nos llegó al 90%. Y con Tetranicus pues es igual, es una situación que más nos encontramos en viña, ¿no? Hacemos las aplicaciones del Naturalis en parcelas donde el nivel de plaga de Tetranicus está subiendo, pero están los niveles iniciales, y ahí ese es el momento que tenemos que aprovechar para empezar a hacer las aplicaciones, porque esos Tetranicus que se irán moviendo de hoja a hoja se van a ir cargando de esporas del Naturalis y al final van a ir muriendo, ¿vale? Así es como se planteó el ensayo, y al final, pues bueno, esto es Bemisia y esto es cómo se quedan al final las colonias de Tetranicus, ¿vale? Entonces, lo importante es, bueno, tener el concepto de que no necesito una colonia fuerte de una plaga para hacer el tratamiento. Es más, esa no es ni siquiera la situación ideal, ¿vale? Bien, yendo más al cultivo, nosotros en viña, uno de los, como he dicho antes, uno de los objetivos principales que tenemos nosotros es la araña roja, el Tetranicus en general, ¿vale? Por las condiciones, bueno, de resistencia de los acaricidas que hay ahora mismo, y luego por el aumento de parcelas en agricultura ecológica, ¿vale? Esto os hemos puesto aquí un poco, bueno, nuestra metodología de uso, de la dosificación del producto que hacemos. Generalmente, como los niveles, vamos a decir, como los volúmenes de agua que se aplican en el cultivo cambian mucho por zonas, incluso, como sabéis, en España cambian por zonas. Estas son las dosis que nosotros manejamos siempre. 500 litros de agua en el cultivo, 1 litro de producto. Si subimos a 800 o 1000 litros,
ya metemos 1,5 litros. El volumen de agua de aplicación no tiene que ver con la eficacia del producto, o sea, tiene que ver con que necesitamos aplicar, como pasa con muchos otros productos, el volumen de agua necesario para hacer una buena cobertura, ¿vale? En la cepa, en la viña. Con lo cual, nosotros vemos el volumen que necesitamos de agua y calculamos el producto, ¿vale? Tenemos experiencias en Poasca, que es una plaga que, aunque tenemos el escafoideo en el registro, es una plaga que estamos trabajando ya desde hace años y estamos comparando, incluso, bueno, en Huelva hace poco, muy cerca de vosotros, distintas dosis de Naturalis con acetamiprid, ¿vale? Comparando niveles de eficacia. Y en este ensayo, por ejemplo, hicimos 3 aplicaciones de los productos y vimos que, bueno, en los niveles de control que tuvimos con el número de adultos por hoja que tuvimos para Empoasca, en los tratamientos que se hicieron a 2 litros por hectárea, no difirieron significativamente del control químico, vamos a decir, del acetamiprid, e incluso a niveles de 1,5 litros o 1 litro, los niveles se mantuvieron muy bajos de número de adultos por hoja. Es importante aquí, esto es el número total de formas móviles por hoja, es importante que más o menos sigue el mismo parámetro. Es importante, decía, comentaros que en muchas ocasiones lo que veréis no es un efecto dosis del Naturalis, no es decir, voy a aplicar a 3 litros por hectárea que me va a funcionar mejor que a 2 litros por hectárea. Como también muchas veces decimos, es la repetición de los tratamientos, un tratamiento, dependiendo de la plaga, ¿vale? Pero un tratamiento cada 7, 10 días, es mejor hacer eso y hacer 2 o 3 aplicaciones que hacer una aplicación o 2 aplicaciones a 2 litros por hectárea espaciados de 30 días o 20 días, ¿no? Dicho así, con carácter general, ¿vale? Esta es un poco lo que nosotros estamos llevando a campo ya desde el año pasado. Como os hemos comentado antes, aplicaciones a 1,5 litros por hectárea, si estamos manejando estos volúmenes de agua. Y casi siempre en la primera aplicación que hacemos mezclamos el producto con un producto más de efecto de choque, simplemente porque cuando llegamos a aplicar el Naturalis en la parcela, bueno, generalmente cuando vamos los niveles de plaga han subido un poco, ¿no? Entonces mezclamos mucho, por ejemplo, con piretinas naturales el producto, y en la primera aplicación, y luego seguimos con el Naturalis solo. Hablábamos antes del escafoideo y os hemos traído aquí un ensayo que se hizo en Italia, que fue donde primero apareció el registro del producto para escafoideo y donde primero se hicieron los ensayos. Y aquí en este caso tratamos el Naturalis a 1,5 litros, comparándolo con una piretina natural a 3 litros por hectárea, ¿vale? Hicimos solo 2 aplicaciones y, como podéis ver, bueno, los niveles de plaga, de los niveles medios de adultos por hoja, pues se estuvieron bastante controlados y sin diferencias con respecto a las otras parcelas, a los otros tratamientos usados en el ensayo. Otra cosa que estamos también trabajando muy fuerte es contra la cochinilla algodonosa, contra el Planococcus, ¿vale? Os hemos traído otra muestra de un ensayo que hicimos. Este es el código del Naturalis, ¿vale? Para el ensayo, que hicimos con distintas dosis con respecto al Movento, y bueno, vimos que sobre todo en los muestreos que se hicieron al principio de la plaga, ¿vale? Al principio, vamos a decir, de los ensayos, tuvimos en muchos casos incluso mejores resultados que el Movento, ¿vale? Tuvimos una contención de la plaga muy importante, aunque en el último muestreo que se hizo, los niveles de cochinilla
bueno, subieron más de lo normal con respecto al químico, precisamente por este efecto más residual de un tratamiento químico. Pero en cualquier caso, el porcentaje de racimos afectados, pues, sobre todo en las primeras fases, en los primeros 2 tratamientos, fueron bueno, pues muy positivos. Quería pasar ahora al otro producto. No sé si queréis ahora hacer, veo que hay Sim, preguntas, si queremos... sim. Existe uma outra pergunta, a maioria tu has já respondido, entretanto, sobre la eficácia sobre a cochinilha de algodão que has dicho agora no final. E, entretanto, a Maria Val também pergunta em relação à temperatura. A persistência de la ação do produto, quantos dias tem atividade ou persistência e relativamente à temperatura, como vai ser a degradação do produto? Vale, Okay. si estamos pensando en tratamientos para ácaros, en vid, ¿vale? En viña, tenemos que tener en cuenta que estamos en verano, lógicamente, y que las aplicaciones del producto tienen que ser como máximo de 10 días, porque los niveles de Boveria bassiana disminuirán y a partir de 7-8 días no tendremos una carga de Boveria bassiana suficiente en el cultivo como para que esas nuevas hojas que colonice el Tetranicus, el Tetranicus vaya muriendo, vamos a decir así, ¿vale? Entonces, por eso repetimos siempre, ¿no?, el esquema de aplicaciones cada 7-10 días. Depende también de los cultivos, ¿no? Por ejemplo, en el cultivo de fresa lo hacemos distinto a un cultivo, a una hortícola como puede ser una cucurbitácea, con crecimiento mucho más rápido, ¿vale? Entonces, dependiendo también de los cultivos, pero generalmente para que lo tengamos en la cabeza, cada 10 días, si tenemos ya los primeros ácaros detectados en el cultivo, hay que hacer la aplicación. E a compatibilidade naturalis com outros fungicidas, cobre e azufre, por exemplo. Sí, la compatibilidad del Naturalis con el cobre es compatible. Con azufre hay azufres que sí lo son y hay azufres que no lo son, pero en general con cobre y azufre nosotros mezclamos el producto tranquilamente. De todas formas, y aprovecho para decirlo, en nuestra página web, en biogard.es, hay a disposición vamos a decir, la tabla de compatibilidades del producto con muchos fungicidas y muchos insecticidas también. Con lo cual se puede evaluar si el insecticida o el fungicida que yo voy a usar, fundamentalmente son fungicidas, lógicamente, si el fungicida que yo voy a usar es más o menos compatible, ¿vale?, con el producto. Para el Naturalis y lo mismo para este producto que vamos a hablar ahora, ¿vale?, para el AQ10. Para la cigarrinha de flavescencia, ¿cuál es la frecuencia de tratamiento? ¿Los 10 días? Sí, lo mismo, 10 días. Tanto para el escafoideus como para la empoasca, cicadélidos en general, lo que sí que recomendamos es lo que hemos dicho antes. La primera aplicación del producto, hacerla con un producto que tenga algo más de efecto de choque, porque el Naturalis lo único que... Estamos hablando siempre de manera general, ¿vale? Pero lo único que no tenemos es mucho efecto de choque inmediato. Es decir, si vemos que ya tenemos presencia de plaga, sabemos que la parte de plaga que nosotros veamos es poca con respecto a la que puede haber, a no ser que hagamos un muestreo muy bueno. Entonces, siempre un poco para prevenir problemas, mezclamos en los cicadélidos en general
un producto de choque, que puede ser incluso un producto suave, que no tenga nada de persistencia, como puede ser una piretrina natural, un producto de choque, pero que ayude a ese efecto más inmediato de la eficacia. Y luego, sí, a los 10 días o así, pues seguir con el Naturalis. Ok, muy bien. Gracias, Jorge. Gracias. Pasamos então, tenemos poco tiempo, Jorge. Sí. Si puedes pasar rápidamente, por favor. Sí, Perdona. nada, voy a ir muy rápidamente, solo porque el AQ10, a ver, ¿por qué tengo ahora dos? Vale. AQ10 es un fungicida de reciente introducción por fitosistema en Portugal, ¿vale? Tuvimos el registro hace poco, tenemos mucha experiencia en viña y en vinificación y uva de mesa, pero bueno, quería comentaros un poco lo que es. Voy a tener el mismo problema de pasar la diapositiva. Perdona. Ahora, es un fungicida basado en otro microorganismo, Ampelomyces quisqualis, que es cepa M10, ¿vale? Así como Boveria bassiana, Trichoderma, Bacillus subtilis, hay varios en el mercado, es el único fungicida registrado a nivel europeo con esta materia activa, ¿vale? Es un fungicida específico de oidio, que está formulado en gránulos dispersables, en agua, en WG, ¿vale? Y bueno, con registro, lo veremos luego, pero con registro en viña para el control del oidio y también en otros cultivos. Voy a pasar rápidamente por la historia del producto, ¿vale? El modo de acción es un parásito del oidio. Podemos tener en la cabeza que más o menos va a funcionar como hemos comentado antes, la Boveria bassiana, pero en este caso estamos controlando el oidio, ¿vale? La enfermedad, mediante el parasitismo directo, ¿vale? De los micelios del oidio. Y también en viña lo que hace el producto es también reducir el inóculo de infecciones a la campaña siguiente. Es decir, esto lo comentaremos ahora, esto es un tratamiento más a lo largo de todo el ciclo de cultivo, como un fungicida normal, y esto es el tratamiento que se da ya prácticamente en recolección para oidio, pero pensando en las formas hibernantes del oidio cara a la siguiente campaña, ¿vale? Ahora veremos. Estos son fotos en microscopía que os hemos traído un poco para que veáis cómo funciona el Ampelomyces. Al final lo que hacemos es una distribución de esporas del hongo que germinan y van a buscar los micelios del oidio y al final penetran en su interior y, como hemos comentado antes, lo desecan. Prácticamente es como hemos comentado con la Boveria bassiana y los insectos o los ácaros. Y luego al final lo que hace el Ampelomyces después de cumplir el proceso, de cerrar el ciclo, es generar estos picnidios cargados de nuevas esporas de AQ10. Pero no siempre tendremos esto en el cultivo, como pasa también con la esporulación de la Boveria bassiana. Necesitamos condiciones de humedad muy alta en el cultivo. Pero el efecto, vamos a decir, de parasitismo sobre el oidio lo vamos a generar desde el primer momento, ¿vale? El segundo efecto que os he comentado, que lo usamos para prevenir infecciones de oidio hacia la siguiente campaña, es por el parasitismo que tiene el Ampelomyces sobre las formas hibernantes de oidio. Estos son tratamientos que se hacen a final de cosecha prácticamente y se hace pensando en controlar o en parasitar los cleistotecios, ¿no? Que son las formas de resistencia del oidio para pasar de un año a otro. Los cleistotecios, como sabéis, pasan por distintos colores,
conforme van madurando, y el Ampelomyces, el AQ10, solo ejercerá el parasitismo cuando empieza el proceso de maduración de estos cleistotecios, ¿vale? Aquí veis un poco el cleistotecio con todo el Ampelomyces alrededor, con todo el AQ10 alrededor de la forma. Voy a pasar rápidamente, ¿vale? Bueno, comentaros eso, que los cleistotecios, pues, como sabéis, ¿no? Se forman ya cuando hay un descenso de temperatura en el cultivo, el oidio lo percibe y empieza a formar estos cleistotecios, y es en ese momento cuando tenemos que empezar a pensar en los tratamientos para prevenir las futuras infecciones para la campaña siguiente, ¿vale? Nosotros generalmente en este momento del ciclo hacemos 1 o 2 aplicaciones de AQ10, si 2 aplicaciones si los niveles de oidio han sido muy altos durante todo el ciclo de cultivo, ¿vale? Esto es la dosis el registro de la AQ10 en el cultivo, y os hemos traído rápidamente 2 ensayos para el control del oidio, uno en uva de mesa y otro en uva de vinificación. Simplemente comentaros que los dos están comparados con los fungicidas para el oidio que más se usan, ¿vale? Tanto en uva de mesa como en vinificación. Y lo que hemos hecho es comparar, bueno, con el AQ10 con un coadyuvante, porque esto es uno de los requisitos de la aplicación, ¿vale? Un coadyuvante metido en una estrategia de control de producción integrada, teniendo al principio vamos a decir, las materias activas de síntesis química, y luego metiendo el AQ10 con este coadyuvante. Y lo que tenemos es, bueno, unos niveles de número de bayas dañadas por racimo. Lógicamente, en uva de mesa el oidio es una enfermedad endémica muy problemática. El no tratado, el número de bayas creció de manera exponencial a lo largo de todo el ensayo, de toda la aplicación de tratamientos, y tanto el AQ10 en el programa, vamos a decir, de producción integrada, como el AQ10 mezclado con otra serie de microorganismos, pues tuvieron un perfil muy bueno en cuanto al número de bayas. Incluso tuvimos muestreos en los que no aparecieron número de bayas dañadas con respecto a un programa de tratamientos convencionales químicos, ¿vale? Esto es, bueno, parte del ensayo, como finalizaron los racimos en el no tratado como finalizaron los racimos con vamos a decir, la combinación de AQ10 con la estrategia, vamos a decir, los primeros tratamientos químicos, ¿vale? Y luego el ensayo de uva de vinificación también hicimos en La Rioja, que es como sabéis, es una zona endémica también de oidio, donde se hacen muchos tratamientos para oidio. Como sucederá en Portugal, no todas las viñas tienen los mismos números de tratamiento, porque no en todos los sitios se usan los mismos productos, pero en las zonas endémicas pues se hacen 8, 9, 10 tratamientos si la situación se complica tranquilamente, ¿vale? Y en este ensayo comparamos la estrategia convencional con una estrategia, vamos a decir, integrada AQ10 con algún tratamiento de síntesis química, ¿vale? Con una estrategia eco, con productos autorizados en agricultura ecológica, y otra estrategia con solo azufre bueno, y AQ10 al final, junto con algún producto también autorizado en ecológico. Lo que tuvimos al final fue con un porcentaje de racimos dañados en el testigo del 100%. Ahí en esta zona, si dejas la parcela sin tratar, se convierte en una parcela blanca por los niveles de oidio que tiene.
Tuvimos el 100% de incidencia en racimos, en el no tratado, y en las demás estrategias tuvimos unos niveles en ecológico muy interesantes de control de oidio e incluso bueno, en la combinación de el AQ10 con los tratamientos fungicidas de síntesis en floración, pues con unos resultados muy interesantes, ¿vale? Que ahora veremos las fotos. Esto fueron, al final, como acabaron los racimos no tratados, lógicamente, la parcela convencional, donde intercalamos algún tratamiento de síntesis química para el control de la enfermedad, y la parcela con tratamientos autorizados en ecológico de otras compañías, y la parcela donde pusimos el azufre en combinación, no mezclado, porque no es compatible, pero en combinación en la estrategia con el AQ10, ¿vale? Y para terminar, recomendaciones generales del producto. Nosotros lo usamos mucho en hortícolas, prácticamente en lo que tiene registro, hortícolas, viña y fresa, pero es importante añadir un coadyuvante a la mezcla del producto, ¿vale? Es fundamental para tener una eficacia buena. El producto tiene que meterse en el cultivo con algún tipo de coadyuvante o mojante. Lógicamente, hacer una buena cobertura del tratamiento, ¿vale? A la hora de hacer la aplicación. Es un producto de contacto. Pero tenemos que hacer también una predilución del producto antes de incorporarlo vamos a decir, aquí decimos cuba del tratamiento o al agua o al volumen de agua general que vamos a aplicar en el cultivo. Tenemos que prediluir el producto, dejarlo un poco en suspensión y luego introducirlo en el agua del tratamiento normal, ¿vale? Como recomendaciones generales. Y no sé si... Sí, só una cuestión de Maria Val. Uma vez que a Ampelomyces atua nas cleitotecas, se não conseguir fazer um tratamento no período de formação das cleitotecas, em junho, julho, para reduzir o inóculo, recomendam tratar os troncos das cepas no outono e inverno para reduzir a sua atividade no início do ciclo? Si no conseguimos hacer la aplicación del producto cuando, no sé si se hacen los muestreos de los pleistotecios, ¿no? Pero si no conseguimos hacer la aplicación del producto cuando están apareciendo los pleistotecios, si he entendido bien la pregunta, no sirve de nada hacerla en noviembre, porque los pleistotecios habrán madurado y se habrán endurecido mucho, y el AQ10 no va a poder parasitarlos. Entonces, por eso, como a modo general, para que el técnico y el agricultor lo tengan en mente, siempre decimos que en recolección ya tiene que estar pensando en tratar los pleistotecios. Lógicamente, no todos aparecen al mismo momento y no todos maduran al mismo momento. Por eso recomendamos que si la infección es muy alta durante todo el ciclo, al menos hacer 2 aplicaciones, pero la primera siempre más o menos en el periodo de recolección y cuando notamos que ha bajado un poco la temperatura. Estábamos hablando de unos 4 o 6 grados de golpe, ¿vale? En ese periodo de año. E já agora pergunta se fizer no final de la vindima, a seguir a colher. Es buen momento. Ese es el momento que nosotros más o menos le decimos para que, como decía, para tener como referencia, ¿no?, la aplicación al final de la vendimia. E solamente uma ideia de custos em relação a um tratamento convencional que tu sabes mais ou menos
não é a sua especialidade, que é de marketing, mas sabes mais ou menos quanto custa mais ou menos que o tratamento convencional? ¿Cuánto cuesta más o menos el AQ10 con respecto a un tratamiento convencional? ¿Es eso lo Isso, que has preguntado, Borg? sim, Sí, exatamente. cuesta, bueno, estamos hablando de precios, pero bueno, a modo general, cuesta menos que un fungicida muy específico de los últimos que han salido, ¿vale? Porque no me gusta dar nombres, pero cuesta menos, pero es más caro, por ejemplo, que un tratamiento de azufre, ¿vale? Es más caro un tratamiento de azufre, es más barato que un tratamiento de carbonato de hidrógeno de potasio, que son productos registrados también. En fin, a nivel de tratamiento de coste de aplicación, no es un producto, es un producto más o menos que para tratarse de un producto paraloideo y de un microorganismo está bien. Vamos, que Ok. Muchas gracias, Jorge. de nada. Se puderes, consegues apresentar o Roycal tipo em 5 minutos para Sí, nós, Jorge, claro, que estamos vamos. muito... Ok, gracias. Voy a, simplemente, obrigado, voy a presentar lo que es y ya paramos aquí. El Roycal es, como hemos dicho antes, es un producto que ha entrado hace poco en el catálogo, ¿vale? Es un caolín calcinado 100%, solo tiene caolín el producto, no tiene coadyuvantes, no tiene impurezas, solo es caolín, formulado en WP, ¿vale? Y que aplicamos a una dosis de 20 a 30 kilos por hectárea. Repetimos que es caolín calcinado porque al final hay muy pocos caolines calcinados en el mercado, hay caolines pero pocos calcinados y al final lo que le da el proceso este que se dice de calcinación es que se deshidrata el producto, se deshidrata lo que es el caolín y le da una homogeneidad de tratamiento, un tamaño de partícula mucho más adecuado a una aplicación agrícola en campo, ¿vale? Comentaros que el origen del Roycal es natural, ¿vale? Y es capaz, sobre todo en viña, que es lo que estamos hablando hoy, es capaz de reflejar la luz del sol de una manera muy, muy importante, ¿vale? Que es prácticamente para lo que lo estamos usando o empezamos a usar. Lo hemos comparado con otros caolines en el mercado, no deja tanto blanco uniforme en el cultivo, ¿vale? Pero no quiere decir que proteja menos la radiación al cultivo. Tenemos menos blanco en el cultivo, pero unos niveles de protección, pues en este caso, mejores el mismo día de aplicación y similares a los 2 días, pero en otros casos pues tenemos mejores niveles de protección de radiación solar que otros caolines que, como decía, que dejan más blanco el cultivo. Tenemos muchos datos y ensayos hechos incluso de universidades esta por ejemplo es de Navarra, y bueno, que comparamos el descenso de temperatura en hoja aplicando distintas dosis de Roycal, ¿vale? En todos los casos se redujo la temperatura e incluso con distintas variedades de uva, ¿vale? Y por ejemplo en este ensayo hicimos 2 aplicaciones, la última, el 1 de julio y 2 de agosto, y fijaros que incluso 20 días después de la segunda aplicación, también de la primera pasaba, pero bueno, 20 días después de la segunda aplicación teníamos temperaturas de hoja por debajo de los 2 grados centígrados, ¿vale? También comentaros rápidamente que, como sabéis, el caolín y el Roycal en concreto tiene un efecto colateral sobre las plagas. No es un efecto como insecticida, pero es un efecto de
de prevención de aparición de plagas, de prevención de colonización de plagas en el cultivo, les limita el movimiento, les dificulta la alimentación de la plaga en el cultivo y bueno, es una característica que nosotros vamos a investigar, vamos a ir más allá para verlo, pues por ejemplo, con plagas que hemos hablado hoy, cicadélidos, ácaros, etc. Y bueno, pues gracias obrigado por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta Obrigado, más. Jorge. Obrigado a ti e espero que tenham gostado. Eu penso que a apresentação foi bastante explícita e deu para entender bem tanto o Naturalis como a AQDs, como agora finalmente do Roical. Agradeço a todos que estiveram aqui até ao fim e se tiverem alguma questão, por favor, mandem-nos um e-mail e nós também teremos todo o gosto em visitar-vos e visitar mesmo no campo. Portanto, estamos sempre disponíveis e obrigado a todos. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia.